Los misterios velados, la verdadera historia de María Magdalena. Sumérgete conmigo en un viaje a través del tiempo, en el que desentrañaremos los misterios ocultos y las narrativas tergiversadas que rodean a la fascinante figura de María Magdalena. Más allá de su imagen tradicional, descubriremos facetas ocultas que han dado forma a su historia y transformado nuestra comprensión de su papel en el tapiz de la historia. El título de Magdalena, tan aparentemente simple, encierra capas de significado. Proviene de la ciudad de Magdala Eder, que significa atalaya del rebaño. En el antiguo Israel, estas torres de vigilancia no solo protegían de los peligros, sino que también representaban el liderazgo y la guía espiritual. Al nombrarla Magdalena, se la reconoce como una guardiana, una protectora y una líder capaz de guiar a los demás. Una teoría intrigante sugiere que los orígenes de Magdalena pueden remontarse a Etiopía, donde se dice que nació en un asentamiento esenio dedicado a preparar cuerpos para almas evolucionadas. Esta conexión con una antigua tradición espiritual de nacimiento virginal y prácticas espirituales avanzadas arroja luz sobre la naturaleza extraordinaria de Magdalena desde su infancia. Sin embargo, el viaje de Magdalena estuvo marcado por la incomprensión y el rechazo, especialmente por parte de algunos apóstoles. Textos gnósticos revelan la incomodidad de Pedro con el liderazgo espiritual de una mujer, desafiando las normas patriarcales de su época. La relación de Magdalena con Jesús, aún más compleja, se distorsiona a través del prisma de la interpretación dominante. El Evangelio de Felipe, por ejemplo, nos da un vistazo a una conexión mucho más profunda, describiéndola como la consorte del Señor, un término que implica una unión íntima más allá de una simple relación de discípulo-maestro. El enigmático beso de Jesús a Magdalena en los labios, que escandalizó a los discípulos, sugiere niveles más profundos de comprensión que escapan a quienes permanecen en la oscuridad. Invita a la reflexión sobre la naturaleza espiritual de su vínculo, que trasciende las normas sociales y las percepciones superficiales. La legendaria copa egipcia de cristal rojo, supuestamente utilizada en su boda, se conecta con el misterio del Santo Grial. Pero más allá de la copa física, algunos textos antiguos sugieren que el Santo Grial representa la descendencia de Jesús y Magdalena, un niño que lleva la sangre de Cristo. Esta descendencia, el verdadero vaso del Santo Grial, simboliza la perpetuación de la línea de sangre y el legado espiritual de Cristo y Magdalena. María Magdalena, lejos de la imagen de una pecadora arrepentida, emerge como una figura poderosa y multifacética. Fue una líder espiritual, una sanadora y una guardiana de los misterios sagrados. Su historia, oscurecida por el tiempo y la interpretación malintencionada, es un testimonio de la resiliencia del espíritu femenino y el poder transformador de la sabiduría espiritual. La Virgen Negra, un símbolo de resistencia y conexión. En el corazón de un enigma histórico yace la enigmática figura de la Virgen Negra, una representación que ha cautivado la imaginación durante siglos. Numerosas estatuas de esta misteriosa dama han sido descubiertas en Francia, muchas de ellas vinculadas a lugares asociados con María Magdalena. A pesar de los esfuerzos de la Iglesia Católica por asociar estas figuras con la Virgen María, sus rasgos oscuros y su iconografía insinúan una conexión más profunda con María Magdalena, quien, según ciertas fuentes, era de origen etíope. Así, la Virgen Negra emerge como un testimonio de la resistencia a la supresión de la historia de María Magdalena. Su veneración ha persistido a pesar de los intentos de la Iglesia por eclipsarla, su legado perdura en la iconografía de la Virgen Negra. La conexión es clara, la Virgen Negra representa un rechazo a la narrativa oficial, un recordatorio de que la historia tiene múltiples caras ocultas bajo capas de dogma. Pero nuestro viaje no termina aquí. La profecía de Miqueas en la Biblia nazarea sugiere que las palabras de María Magdalena y Jesús quedarían preservadas en un pergamino, una Megila, en hebreo. Este pergamino, a su vez, prepararía a la humanidad para la llegada de los dos buenos pastores. La Biblia nazarea, a diferencia de los evangelios canónicos, presenta a María Magdalena como una figura prominente, una maestra espiritual y una líder. Esta perspectiva alternativa nos invita a cuestionar las verdades aceptadas, a redescubrir a María Magdalena no como una prostituta arrepentida, sino como una sabia consejera. La Biblia nazarea afirma que Miriam de Magdala enseñó junto a Jesús, transmitiendo un mensaje de amor y sabiduría que se originó en una tradición aún más antigua que la esenia. Se la considera una figura clave en la misión de las enseñanzas esenias.
La teoría de que María Magdalena pertenecía a la Orden Esenia de la Inmaculada Concepción sugiere una conexión más profunda con lo femenino, con la diosa. Esta tradición, centrada en la purificación espiritual y la preparación para la llegada de almas evolucionadas, dio a luz al niño del Rial, hijo de Yahua y Miriam. Las enseñanzas de María Magdalena, tal como se presentan en la Biblia nazarea, se basaban en el amor, la compasión, la conexión con la naturaleza y la búsqueda de la sabiduría interior. Sus valores trascienden fronteras religiosas y culturales, resonando con muchas tradiciones espirituales. María Magdalena representa un puente entre la tradición esenia y el cristianismo primitivo, una guardiana del conocimiento ancestral que buscaba transmitir a las generaciones venideras. Su ejemplo inspira resiliencia y nos enseña la importancia de la conexión con lo femenino divino, un aspecto marginado en la historia oficial del cristianismo. Su vida y acciones son una guía inspiradora para quienes buscan vivir una vida con propósito, incluso frente a la adversidad. La Virgen Negra, un símbolo de resistencia, nos recuerda que la historia no es monolítica y que la verdad puede encontrarse en los márgenes. La sabiduría reencontrada, el legado de María Magdalena como fuerza transformadora. En el tapiz del tiempo, donde las verdades ocultas se desvanecen, la Biblia nazarena emerge como un faro que ilumina el camino hacia una reconexión olvidada con lo divino femenino. Sus páginas nos invitan a recordar la sabiduría y el poder de la diosa, que reside en todas sus formas, desafiando la noción de un género divino limitado. La profecía de Miqueas, como un eco resonante a través de los siglos, anuncia la llegada de la Megilá, un pergamino que albergaría las enseñanzas de Jesús y María Magdalena. Como una segunda venida del conocimiento y la guía, este mensaje trascendería las barreras del tiempo, esperando pacientemente a aquellos listos para recibirlo. La presencia de María Magdalena, aunque oculta y silenciada, nunca se extinguió. Su sabiduría, como un río subterráneo, fluye a través de las dimensiones, guiando nuestros pasos espirituales como una luz inquebrantable. La Biblia nazarena, como la Megilá profetizada, nos conecta con esa sabiduría ancestral, abriendo nuestros corazones a las enseñanzas de dos buenos pastores, Jesús y María Magdalena. No estamos solos en nuestro viaje terrenal, seres de luz nos acompañan, ofreciendo su apoyo y guía. Este llamado a la reflexión interior es una invitación a recordar nuestra verdadera esencia espiritual y a construir un mundo más armonioso, inspirado en el amor y la sabiduría de estos guías divinos. La historia de María Magdalena, tal como se revela en la Biblia nazarena, es una fuerza transformadora. Nos desafía a romper con las estructuras opresivas, a abrazar la diversidad y a valorar la sabiduría femenina que a menudo ha sido marginada. Nos libera de las cadenas del pasado, abriendo nuestros corazones a la verdad y la confianza en nuestro propio ser. Hoy, el mensaje de María Magdalena resuena con fuerza en un mundo que busca despertar y trascender. Es un antídoto para las heridas del pasado, un bálsamo para las almas heridas. Nos invita a cuestionar las narrativas dominantes, a buscar la verdad más allá de los dogmas y a conectarnos con la sabiduría ancestral que nos guía hacia la luz, la verdad y el amor. En este viaje, extraemos principios clave que nos ayudan a integrar la sabiduría de María Magdalena en nuestras vidas. Primero, cuestionamos las narrativas dominantes, reconociendo que la verdad puede ser distorsionada y silenciada. Este es un llamado a ser curiosos, a pensar críticamente y a buscar la verdad por nosotros mismos. Luego, celebramos la diversidad, aceptando y amando a todos los seres, independientemente de sus diferencias. La historia de María Magdalena nos recuerda que la inclusión, el respeto y el amor por lo diferente son esenciales para un mundo equilibrado. Además, honramos lo femenino, reconociendo la sabiduría y el poder de la diosa encarnada en María Magdalena. Su mensaje nos invita a integrar las energías masculinas y femeninas en nosotros mismos y en el mundo, creando armonía y equilibrio. Finalmente, buscamos la verdad más allá de los dogmas, confiando en nuestra intuición y experiencia personal. Este viaje espiritual nos libera de las limitaciones del pensamiento tradicional, permitiéndonos encontrar nuestro propio camino y conectarnos con la sabiduría del corazón. Así, la historia de María Magdalena, como se revela en la Biblia nazarena, es un faro de luz, un recordatorio de nuestra conexión con lo divino femenino y un llamado a transformar nuestro mundo con amor, sabiduría y unidad. El sendero iluminado de María Magdalena, sabiduría, transformación y el legado de la unidad.
En las profundidades de nuestra alma, anhelamos un camino hacia la verdad, la plenitud y la conexión. La Biblia nazarena nos brinda un mapa de este sendero, un sendero de amor, sabiduría y transformación que nos lleva de regreso a la fuente, a la unidad con el todo. Es un legado que podemos honrar viviendo con autenticidad, compasión y la convicción de que todos somos parte de una fuente divina. En este sendero, María Magdalena ocupa un lugar destacado. El título, Magdala Eder, que significa, la atalaya del rebaño, evoca protección, guía espiritual y liderazgo. Sorprendentemente, este título también se profetizó en el libro de Miqueas, tanto en las versiones canónica como nazarena. Esto sugiere una profunda importancia para María Magdalena que trasciende los relatos tradicionales. Más allá de ser una simple seguidora, la Biblia nazarena presenta a María Magdalena como una figura central en el desarrollo de la espiritualidad cristiana. La palabra, Magdal, se asocia con torres de vigilancia, símbolos de protección y guía divina. María Magdalena no solo fue una discípula, fue una guardiana espiritual, una líder en el verdadero sentido de la palabra. Aún más notable, el texto la identifica como la encarnación de Yana, la diosa inmanente en la cosmología nazarena. Esto la sitúa como la presencia del principio femenino divino en el cristianismo, una presencia que ha sido ignorada o suprimida a lo largo de la historia. El origen de María Magdalena también es intrigante. Nacida en Etiopía, un lugar que el texto describe como el jardín del Edén, su historia está entrelazada con la cuna de la humanidad. Esto desafía nuestras suposiciones sobre la geografía sagrada y nos invita a considerar la posibilidad de que África fuera el escenario de los primeros capítulos de la historia bíblica. El viaje de María Magdalena a Magdala está marcado por la adversidad. Huye de un ataque a su comunidad, cargando con un destino que aún desconoce. Es una historia de resiliencia y búsqueda de un nuevo hogar. Sin embargo, su llegada a Magdala no fue fácil. Enfrentó el rechazo de algunos discípulos, particularmente Pedro, debido a su género y su papel de liderazgo. El rechazo a María Magdalena refleja una profunda resistencia al liderazgo femenino en el cristianismo primitivo. El texto cita textos gnósticos como el Evangelio de Tomás, la Pistis Sofía y el Evangelio de María Magdalena para ilustrar esta lucha. La marginación del principio femenino divino comenzó temprano en la historia cristiana, una realidad que resuena con fuerza en nuestro tiempo. A pesar del rechazo, el texto nos revela un amor profundo entre Jesús y María Magdalena. El Evangelio de Felipe habla de una conexión especial entre ellos, una comprensión mutua que trascendía las normas sociales. Aquí, el texto plantea la posibilidad de que estuvieran casados. Esta afirmación audaz se basa en interpretaciones de textos gnósticos y una reinterpretación del pasaje de la boda en Caná en el Nuevo Testamento. Si bien esta última afirmación puede ser controvertida, invita a cuestionar las narrativas tradicionales. Nos invita a imaginar una realidad donde Jesús y María Magdalena no solo eran compañeros espirituales, sino también socios en la vida. Esto cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión de su relación y el papel de María Magdalena en la historia cristiana. El legado de María Magdalena es vasto y multifacético. Su historia de transformación e iluminación nos inspira a buscar nuestro propio camino de sabiduría y crecimiento. Su papel como protectora del rebaño nos llama a proteger y guiar a los demás. Y su encarnación del principio femenino divino nos invita a honrar y valorar la igualdad y la diversidad en todas las esferas de la vida. Al honrar el legado de María Magdalena, honramos nuestro propio potencial para el amor, la compasión y la sabiduría. Es un sendero de crecimiento y transformación que nos lleva a una profunda conexión con nosotros mismos, con los demás y con el todo. Es un sendero iluminado, guiado por la sabiduría de los antiguos y el amor incansable de María Magdalena. La historia oculta de María Magdalena, revelaciones y reflexiones profundas. En el tapiz intrincado del cristianismo, la figura de María Magdalena ha permanecido envuelta en misterio, su verdadera historia eclipsada por siglos de narrativa eclesiástica. Pero en las profundidades de los textos apócrifos yace un relato alternativo, uno que arroja nueva luz sobre su importancia y su vínculo con la esencia misma del cristianismo. En estos escritos prohibidos, María Magdalena no es simplemente una seguidora de Jesús, sino una discípula de igual importancia, su compañera espiritual y, potencialmente, su esposa.
Tal reconocimiento revolucionaría la imagen de Jesús como una figura célibe, redefiniendo su papel como un hombre que abrazó tanto lo femenino como lo masculino. El Santo Grial, aquel enigma religioso, adquiere un nuevo significado en este contexto. No es una copa física, sino un linaje, un hilo conductor genealógico que conecta a Jesús con María Magdalena. Su hijo se convierte en el Santo Grial, portador de la sangre de Cristo y heredero de su legado espiritual. Se dice que este linaje sagrado se preservó en secreto en Francia, dando lugar a las leyendas y misterios del Santo Grial que han perdurado hasta nuestros días. Una historia cautivadora que entreteje elementos históricos, espirituales y casi conspiradores en un tapiz de intriga. El texto también establece una conexión entre María Magdalena y la Virgen Negra, una figura enigmática venerada en varias partes de Europa. Se sugiere que la Iglesia Católica intentó ocultar la verdadera identidad de la Virgen Negra, reemplazándola con la Virgen María, la Madre de Jesús. Esta supresión plantea preguntas fundamentales sobre el papel de lo femenino divino en el cristianismo. Se presenta una visión de la historia en la que lo sagrado femenino fue deliberadamente silenciado y relegado a un segundo plano en la jerarquía eclesiástica. El texto también menciona la profecía de la Megilá, una escritura atribuida a Nazar y Anmaika, que habla de 3 venidas de la diosa. En este contexto, la Megilá se convierte en un pergamino con las enseñanzas de María Magdalena, preparando a la humanidad para la venida de la diosa en su forma final. Según el texto apócrifo, la Biblia nazarea es la Megilá, un testimonio de la verdadera historia de María Magdalena y su mensaje para la humanidad. Esta afirmación audaz desafía las interpretaciones tradicionales de las escrituras cristianas, invitándonos a replantear su origen y significado. El mensaje principal de la Megilá es un llamado al despertar espiritual, a la reconexión con lo femenino sagrado y a la integración del masculino y el femenino en armonía. Nos invita a trascender las limitaciones del dogma y a abrazarnos a una espiritualidad más completa que reconozca la importancia de lo divino femenino. Al sumergirnos en esta historia suprimida, nos vemos obligados a cuestionar las narrativas dominantes y a explorar perspectivas alternativas sobre personajes y eventos clave del cristianismo. El texto apócrifo abre una puerta a un mundo de posibilidades, una relectura de la historia que integra elementos que han sido sistemáticamente silenciados y ocultados. Es una invitación a buscar la verdad más allá de los límites del dogma y la tradición, a considerar a María Magdalena no solo como una seguidora de Jesús sino como una figura clave en la historia del cristianismo. Nos desafía a reflexionar sobre la supresión del principio femenino divino en la religión y a buscar una comprensión más completa y equilibrada de la espiritualidad. El enigma de María Magdalena, una exploración de su papel como maestra espiritual. En los albores del cristianismo, un movimiento espiritual floreció, marcado por su profunda creencia en la experiencia mística. Los gnósticos buscaban la salvación a través de la gnosis, el conocimiento espiritual íntimo. En este contexto, surgió una figura enigmática, María Magdalena. En los textos gnósticos, María Magdalena no es una simple seguidora. Es una discípula privilegiada de Jesús, receptora de revelaciones ocultas y maestra de iniciados en los misterios divinos. Su papel trasciende el de otros discípulos, lo que desafía las narrativas patriarcales. Sus enseñanzas giran en torno a la naturaleza de la realidad, el camino hacia la iluminación y la importancia de lo femenino sagrado. Sus palabras representan una alternativa al dogma dominante, ofreciendo una visión más inclusiva y transformadora. El texto apócrifo que analizamos revela 3 venidas de la diosa. La primera, como Magdala Eda, representa el nacimiento de la sabiduría femenina. La segunda, como Megilá, se refiere a la llegada de un texto sagrado que contiene sus palabras y prepara a la humanidad para su regreso. Finalmente, Magdil, el gran don de la diosa, marca la culminación de la revelación divina. Es un tiempo de armonía, unidad y restauración del orden cósmico. La Biblia nazara, según el texto, es la clave para comprender el mensaje de María Magdalena y prepararse para esta tercera venida. Sin embargo, el camino de María Magdalena no estuvo exento de obstáculos. Algunos discípulos, particularmente Pedro, se opusieron a su liderazgo. Las estructuras patriarcales limitaron su aceptación, pero ella perseveró, convirtiéndose en un faro de resiliencia e inspiración para aquellos que buscan vivir en verdad. El anhelo de Jesús y María Magdalena por tener un hijo refleja su deseo de traer luz al mundo. Este hijo,
portador del linaje sagrado, representa el Santo Grial, un símbolo de la unión entre lo divino y lo humano. Esta interpretación desafía las narrativas tradicionales, abriendo nuevas posibilidades para la comprensión espiritual. El viaje de María Magdalena como maestra espiritual nos da lecciones sobre la importancia de la búsqueda interna, la resistencia frente a la adversidad y la conexión profunda con lo femenino sagrado. Su historia es un llamado a desafiar las normas, abrazar nuestra verdad y participar activamente en la transformación de nosotros mismos y del mundo. Un viaje a través de lo sagrado, revelaciones ocultas del Santo Grial. Mientras me sumergía en las páginas del texto apócrifo, una nueva perspectiva sobre la naturaleza de lo sagrado comenzó a desplegarse ante mí. El Santo Grial, una vez entendido como un mero objeto físico, se reveló como un símbolo profundo que encapsulaba la esencia del potencial divino dentro de nosotros. La imagen del Hijo de Jesús y María Magdalena, un ser que encarna el linaje divino, evoca la idea de que lo sagrado no reside únicamente en lo alto o en lo etéreo, sino que se encuentra latente dentro de cada ser humano. Nos invita a reexaminar nuestra comprensión de lo sagrado, reconociendo su presencia omnipresente en el mundo que nos rodea. El texto también explora la intrigante conexión entre María Magdalena y la Virgen Negra. Asociada con la sabiduría y el amor, la Virgen Negra se presenta como un enigma envuelto en misterio. El texto sugiere que pudo haber sido una representación de María Magdalena, cuya verdadera identidad fue suprimida por la Iglesia Católica en un intento de ocultar el papel del principio femenino divino en el cristianismo. Esta teoría, aunque fascinante, suscita preguntas sobre las razones detrás de tal manipulación. El texto argumenta que la Iglesia temía el poder de lo sagrado femenino y su potencial para desafiar la jerarquía masculina. Este acto de supresión, afirma el texto, ha tenido consecuencias de gran alcance, dando forma a nuestra comprensión de la espiritualidad y la relación entre lo masculino y lo femenino. Además, el texto destaca la manipulación de la historia y la iconografía para minimizar el papel de María Magdalena. Los textos gnósticos que la presentaban como una figura clave fueron descartados, y su mensaje fue silenciado, relegando a la mujer a un papel secundario dentro de la estructura de poder eclesiástica. El texto nos invita a cuestionar las narrativas dominantes y a buscar una comprensión más profunda de la historia de la espiritualidad. Nos insta a buscar la verdad oculta detrás de los dogmas y las tradiciones, cuestionando las versiones oficiales y reconociendo el poder de los que han dado forma a la historia. Por último, el texto nos adentra en la orden esenia de la Inmaculada Concepción, donde se dice que nació María Magdalena. Los esenios, una comunidad dedicada a la espiritualidad y la pureza, no promovían el concepto de un nacimiento virginal. En cambio, abrazaron prácticas espirituales que purificaban el cuerpo y el alma, preparando el terreno para la encarnación de individuos evolucionados. Esta visión de la espiritualidad integra lo físico y lo espiritual, reconociendo la sexualidad no como un pecado sino como una herramienta para la trascendencia y la conexión con lo divino. Es una perspectiva que resuena con las antiguas tradiciones espirituales, destacando la importancia de la purificación y la elevación espiritual. El texto apócrifo nos invita a un viaje a través de lo sagrado, desafiándonos a reexaminar nuestras suposiciones y a abrazar una comprensión más amplia de la naturaleza divina. Nos exhorta a buscar la verdad oculta, a cuestionar las narrativas oficiales y a reconectarnos con el potencial divino que reside dentro de cada uno de nosotros. La conexión divina, el renacimiento de María Magdalena. En el tapiz sagrado de la existencia, nuestro destino se entrelaza intrincadamente con el entramado cósmico. El nacimiento de María Magdalena en la orden esenia de la Inmaculada Concepción no fue un hecho fortuito, sino un evento predestinado como parte de un plan divino. Ella estaba destinada a encarnar la sabiduría y la luz, a iluminar el mundo con su presencia. Su conexión con los esenios, sus prácticas ascéticas y su búsqueda de la pureza prepararon el terreno para su encuentro crucial con Jesús y su posterior misión como transmisora de sus enseñanzas. Esta idea desafía nuestras percepciones de predeterminación y libre albedrío. Si el destino de María Magdalena estaba sellado desde su nacimiento, ¿qué implicaciones tiene para nuestras propias vidas? ¿Estamos todos destinados a un propósito específico o tenemos el poder de forjar nuestro propio camino? Son cuestiones profundas que nos invitan a contemplar el misterio del ser y el vínculo entre lo divino y lo humano.
El texto apócrifo sugiere que todos podemos desempeñar un papel en la sinfonía cósmica, pero también nos recuerda nuestra libertad de elegir cómo vivimos nuestras vidas y cómo contribuimos al mundo. Somos co-creadores de nuestra realidad, tejedores de nuestro propio destino. Este mensaje inspirador nos empodera a abrazar nuestro poder, a buscar nuestra verdad y a conectar con la divinidad que reside dentro de nosotros. En el corazón de esta historia se encuentra la experiencia mística, un elemento fundamental que eleva a María Magdalena más allá de una mera maestra espiritual. Se nos revela como una mística que ha experimentado la unidad directa con lo divino. El texto subraya que esta experiencia es accesible a todos, no solo a unos pocos elegidos. La posibilidad de conectarnos con esta fuente primordial de vida nos llena de esperanza y nos alienta a anhelar la profundidad y la trascendencia. El camino hacia la gnosis, el conocimiento directo de lo divino, se presenta como un sendero de purificación, autoconocimiento y comunión con el principio femenino sagrado. Requiere esfuerzo, dedicación y la voluntad de trascender los límites del ego y el pensamiento racional. En este viaje, la figura de María Magdalena emerge como un faro de guía, un ejemplo de alguien que ha recorrido el camino y ha alcanzado la unión con lo divino. Su historia nos inspira a no conformarnos con una existencia superficial, sino a buscar lo profundo, la conexión con lo sagrado y la experiencia de la unidad con el todo. Reflexionando sobre esta historia suprimida, un mensaje resuena con fuerza: la importancia de cuestionar las narrativas dominantes, de buscar la verdad con una mente abierta y un corazón receptivo. La historia de María Magdalena nos revela que la verdad puede ser mucho más compleja y fascinante de lo que imaginamos, y que su búsqueda es un viaje que vale la pena emprender. El legado oculto de María Magdalena, una perspectiva profunda sobre la espiritualidad femenina. Mientras me sumergía en las páginas de este texto enigmático, me vi llevado a un viaje de introspección y profunda reflexión. Las palabras tejieron un tapiz vibrante, revelando verdades ocultas que habían permanecido veladas durante siglos. El silencio que rodeaba a María Magdalena, una figura clave en la vida y enseñanzas de Jesús, no era simplemente una omisión, sino una supresión deliberada de un liderazgo femenino en la Iglesia primitiva. Este intento de borrar el papel de las mujeres en la espiritualidad tenía consecuencias de gran alcance, deformando nuestra comprensión de lo divino y nuestra relación con él. La Orden Esenia de la Inmaculada Concepción emergió como un faro de luz en la oscuridad, desafiando las narrativas oficiales y revelando una verdad más profunda. Su concepto de pureza no se refería a un nacimiento virginal, sino a una purificación espiritual del cuerpo y el alma, preparando un terreno sagrado para la encarnación de almas elevadas. El nacimiento de María Magdalena en esta orden sagrada no fue una coincidencia, sino un evento predestinado. Ella estaba destinada a encarnar la sabiduría femenina, trayendo luz y sanación al mundo. Sus prácticas espirituales, herencia esenia y búsqueda de pureza la prepararon para su encuentro con Jesús y su misión posterior. Mientras contemplamos la posibilidad de un destino predeterminado, también se nos recuerda nuestro libre albedrío. Somos tejedores de nuestro propio tapiz, con el poder de elegir y moldear nuestro camino. Las palabras de este texto apócrifo nos invitan a reflexionar sobre nuestro papel en la gran sinfonía de la existencia y el significado de nuestra contribución al mundo. En el corazón de esta historia yace el concepto de experiencia mística, un anhelo universal de unión con lo divino. María Magdalena se convierte en una guía en este camino, demostrando que la gnosis, el conocimiento directo de lo divino, está disponible para todos. A través de la depuración, el autodescubrimiento, la conexión con lo femenino sagrado y la apertura del corazón al amor incondicional, es posible trascender los límites del ego y experimentar lo ilimitado. La búsqueda de la gnosis es un camino de transformación personal. Requiere sacrificio, dedicación y una voluntad de dejar atrás las ilusiones y limitaciones. María Magdalena, como modelo a seguir, nos inspira a abrazar este viaje, a conectarnos con nuestra propia divinidad interior y a participar en la co-creación de un mundo más luminoso y amoroso. El llamado a la profundidad, descubriendo la verdad de María Magdalena. En el tapiz de la historia, encontré una narrativa que me cautivó, la de una mujer enigmática llamada María Magdalena. Un viaje hacia lo desconocido, un cuestionamiento de las creencias establecidas y una búsqueda de la verdad escondida se entretejían en este relato.
Me sentí atraído por su mensaje de atreverme a profundizar, a trascender los confines de lo superficial y buscar lo sagrado. La historia de María Magdalena me habló de la importancia de cuestionar las normas, de abrir la mente y el corazón a perspectivas alternativas. No debemos temer adentrarnos en los reinos de lo inexplorado, donde reside la voz del femenino divino que habita dentro de nosotros. El relato de María Magdalena revela la complejidad de la verdad, que a menudo se oculta bajo narrativas dominantes. Su historia nos invita a un viaje de autodescubrimiento, a profundizar en nuestro propio ser y buscar la verdad que resuena con nuestras almas. Me impresionó la invitación a explorar las dimensiones superiores de la existencia, a reconocer que hay más en la vida de lo que podemos percibir con nuestros sentidos limitados. La historia de María Magdalena nos recuerda que el universo es un misterio que vale la pena desentrañar, un tapiz de posibilidades esperando ser desvelado. Al igual que María Magdalena, tenemos la capacidad de cuestionar, reflexionar y buscar una comprensión más profunda de nuestro mundo. Su historia nos inspira a abrazar la búsqueda de la verdad, por desconocida o desafiadora que pueda parecer. Es un viaje que promete recompensas infinitas, una conexión con lo sagrado, una experiencia de unidad y un despertar a la verdadera naturaleza de nuestro ser.